Perfecto, ya está grabando la sesión. Pues lo primero de todo, buenas tardes, buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos a esta clase de inteligencia artificial generativa. Mi nombre es Diego Fernández y es un placer para mí poder dar esta clase para todas y todos vosotros. En cualquier momento que tengáis cualquier duda, tanto en esta sesión como en las siguientes, no dudéis en preguntar, paradme, escribir por el chat, ¿vale? Y en cuanto podamos, luego contestamos, ¿vale? Ya somos 66 participantes, así que fantástico. Y vamos a dar comienzo, entonces, a esta primera clase, ¿vale? Esta formación está formada o está compuesta por 4 temas, ¿vale? El tema 1, que es el que vamos a ver hoy, se llama Métodos y metodologías de inteligencia artificial generativa, en el que vamos a hablar de los fundamentos de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa, que es la que compete a esta formación. En el tema 2 vamos a hablar de ingeniería de prompts, ¿vale? En el tema 3 vamos a hablar de las técnicas que existen para refinar nuestros prompts, ¿vale? Que se llamará refinamiento de prompts. Y en el tema 4 vamos a ver lo que es la inteligencia artificial generativa desde un punto de vista ético, ¿vale? Que es una de las partes, o es la parte más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar inteligencia artificial generativa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las herramientas de inteligencia artificial generativa son justamente eso. ¿El qué? Herramientas, ¿vale? Son herramientas y como cualquier herramienta tenemos que aprender a utilizarlas de forma correcta, ¿vale? Entonces, antes de empezar a comentar o hablar de la inteligencia artificial generativa que todos vosotros conoceréis, Claude, ChatGPT, Gemini, Meta AI, etcétera, ¿vale? Antes de hablar de la inteligencia artificial generativa, tenemos que entender dónde se encuentra esta dentro de lo que sería el mundo de inteligencia artificial, ¿vale? Y para ello tenemos que entender qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una ciencia, un ámbito que trata de copiar los aspectos de la inteligencia del ser humano y trasladarlo a las máquinas, ¿vale? Entonces tenemos 2 tipos de inteligencia artificial en grandes bloques. Por un lado, la inteligencia artificial limitada, que es aquella que es capaz de hacer alguna o una tarea de forma concreta y automática, ¿vale? Por ejemplo, el reconocimiento de una matrícula a través de una imagen. Y por otro lado tenemos la inteligencia artificial general, que es cualquier tarea intelectual que pueda realizar la inteligencia artificial, que esa no existe, ¿vale? Por eso decimos que la inteligencia artificial es una herramienta y como herramienta tenemos que aprender a utilizarla, ¿vale? Si pensamos en el mundo de la inteligencia artificial como una cebolla, ¿vale? Dentro de esa cebolla que sería la inteligencia artificial tendríamos el machine learning, ¿vale? Dentro de ese machine learning tendríamos las redes neuronales. Dentro de esas redes neuronales tendríamos el deep learning o el lenguaje o el aprendizaje profundo. Y dentro del aprendizaje profundo tendríamos la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta y ser capaces de diferenciar que cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa es una parte de todo lo que sería la inteligencia artificial. Y cuando estamos citando y hablando de inteligencia artificial generativa en la que nos hemos apoyado como herramienta para hacer un trabajo, es un tipo de inteligencia artificial. No podemos nunca ni confundir a la hora de citar, a la hora de hablar o a la hora de escuchar inteligencia artificial como gran cebolla
de inteligencia artificial generativa, que es una pequeña parte de esa inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial generativa es una pequeña parte de todo lo que supone la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial trata de imitar, de copiar el comportamiento de la intelectualidad humana. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho que la inteligencia artificial generativa es una parte de la inteligencia artificial, tenemos que determinar cuántas partes o cuántos tipos de inteligencia artificial existen. Ya hemos hablado de uno, que es la inteligencia artificial generativa, pero existen muchos otros, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a ver qué tipos de inteligencia artificial existen y que seamos capaces de diferenciar unos u otros, ¿vale? En primer lugar, tenemos el que atañe a nuestra formación que estamos haciendo ahora, que es la inteligencia artificial generativa. Este tipo de inteligencia artificial es aquella que es capaz de generar, de ahí su nombre, nuevo contenido. Pueden ser imágenes, pueden ser audios, puede ser texto, a partir de patrones que conoce en base a una serie de datos. Pero es aquella que es la única que es capaz de generar. Si no genera, no es inteligencia artificial generativa. Si estima, si devuelve, si interpola, lo que sea, no es generativa. Es otro tipo de inteligencia artificial. Solo se considera inteligencia artificial generativa aquella que es capaz de generar nuevo contenido en base a algo, pero nuevo contenido. ¿Vale? Imaginemos, por ejemplo, un diseñador gráfico que utiliza ChatGPT o Dalí. ¿Me escucháis bien? ¿O se corta? Comenta Bruno que se está cortando. Ah, se escucha bien. Vale, parece que es un pequeñito problema tuyo, Bruno. Vale, perfecto, perfecto. Vale, genial. Si ves que se sigue cortando, podéis intentar refrescar, o sea, actualizar el navegador y a veces funciona. Perfecto. Vale, pues pensad entonces esta inteligencia artificial generativa como imaginemos ahora, somos todos como un socio cognitivo. Sí, podríamos considerarlo como un socio cognitivo, por ejemplo. Eso es. La IA, al final, en general, lo que trata es de trasladar a las máquinas, a los robots, a los sistemas, el comportamiento del ser humano, hasta las limitaciones que una máquina o un sistema operativo o un dispositivo pueda. Eso es. ¿Vale? Entonces, existen muchas técnicas alrededor de la inteligencia artificial para hacer que una máquina se comporte como un humano. Pero con esto quiero decir que no solo la inteligencia artificial generativa es la que nos va a resolver el 100% de nuestros casos. Podemos apoyarnos como humanos en la inteligencia artificial, por supuesto, pero no siempre esta inteligencia artificial nos va a poder dar ese 100% de la solución a un problema que tengamos, ¿vale? Vale, la inteligencia artificial agéntica, ¿vale? Que comenta Claudia Durán aquí en el chat, entraría dentro sería como de forma transversal a toda la inteligencia artificial. Ahora os cuento un poco sobre ello. Un momentito. ¿Vale? Vamos a ver primero los tipos de inteligencia artificial y ahora comentamos justo lo que es la IA agéntica. Eso es, lo que comenta también Paula. Eso es. ¿Vale? La primera es la generativa, que es la única que genera. Imaginemos que somos diseñadores gráficos y le decimos a una aplicación, a una plataforma, a una herramienta, créame una botella de perfume flotando sobre unas flores azules en un estilo futurista. ¿Vale? Nosotros estamos diciendo que nos cree una botella de perfume que esté flotando en unas flores azules y con un estilo futurista. Perfecto. Ahora bien, lo que nos va a devolver la inteligencia artificial generativa
es una botella de perfume que no existe a día de hoy. Es decir, no está cogiéndonos una botella de un perfume en concreto y nos la está devolviendo. No, 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 no. Está generando una botella de perfume mix de todo el conocimiento que tiene la inteligencia artificial generativa de lo que son botellas de perfume, pues botellas de cristal con formas psicodélicas, con formas romboides, con formas bonitas, con un contenido de un color porque es perfume llamativo. Bueno, pero no nos va a devolver una botella en concreto, sino que va a componer una composición de lo que podría ser una botella de perfume, flotando sobre unas flores azules. Nos puede poner desde rosas que pinte de azul hasta claveles azules, ¿vale? Y con un estilo futurista. Nos puede poner desde la botella en el espacio hasta un astronauta oliendo la colonia, ¿vale? Pero es algo que no existe. Esa información que nos va a devolver no es algo que ya encuentre en algún sitio y nos la esté devolviendo, ¿vale? No es un buscador. Es algo que está generando de forma nueva. Por eso se llama generativa. Si no devuelve algo nuevo, algo que no exista, no es inteligencia artificial generativa, será otro tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Luego tenemos la inteligencia artificial predictiva, que es aquella que es capaz de predecir hechos futuros en base a hechos históricos, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos una empresa de logística, como puede ser Amazon, por ejemplo, que decide analizar cómo se comportarán las ventas en las Navidades de este año 2026, por ejemplo, en base a los históricos de años anteriores y así con ello poder gestionar la flota de camiones para la movilidad, ¿vale? Esa es la inteligencia artificial predictiva, ¿vale? Va a predecir hechos futuros en base a un conocimiento pasado, ¿vale? Luego tenemos la inteligencia artificial discriminativa, que es aquella que es capaz de clasificar o discriminar entre distintas categorías, como por ejemplo algo que es fraude de algo que no es fraude. O un ejemplo muy común, pensad en vuestros correos electrónicos cuando de repente recibimos un correo y nos lo lleva directamente a spam, ¿vale? Ahí se está aplicando una inteligencia, nuestro gestor de correos electrónicos nos está aplicando una inteligencia artificial discriminativa para que en función de ciertos contenidos, ciertos parámetros, como puede ser el email, etcétera, 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 nos envía directamente esa información o ese correo a spam, ¿vale? Al correo no deseado. En el caso, por ejemplo, de fraude, pensemos en un banco, ¿vale? Que tiene un histórico desde hace 20 años de movimientos que pueden ser fraudes y no fraudes, ¿vale? Y utiliza ese modelo discriminativo para un movimiento futuro decidir si es fraude o no fraude, ¿vale? Esa sería la inteligencia artificial discriminativa. Luego tendríamos la inteligencia artificial analítica, ¿vale? Que es aquella que se apoya en grandes volúmenes de análisis de datos, Big Data, para extraer correlaciones, patrones y KPIs, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, una cadena de supermercados que en base a analizar los datos de venta y datos que no son propios del supermercado, como pueden ser datos climatológicos o datos de redes sociales, determina que cada vez que en una red social o en la aplicación del tiempo de la climatología del lugar dicen que van a llover, 2 días después se disparan las ventas de paraguas. Bueno, pues con esa información de inteligencia artificial analítica, ese supermercado va a ser capaz de proyectar ofertas, de colocar los paraguas 2 días después en la zona de caja, bueno, cualquier tipo de política publicitaria para fomentar esa analítica que acaba de descubrir utilizando esta inteligencia artificial, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos la inteligencia artificial estadística, que es aquella que se encarga de generar relaciones entre variables o entre datos en base a modelos estadísticos. Por ejemplo, imaginemos en un hospital que tiene una serie de datos o información con la que genera un modelo de datos o un modelo
estadístico en el que detectan que un paciente que tenga 55 años, que sea fumador, que tenga el colesterol alto y la presión arterial elevada, tiene un riesgo de un 68% de sufrir un evento cardíaco en la próxima década, por ejemplo. Si nosotros cumplimos cualquiera de estos patrones o todos estos patrones, podemos entrar en juego dentro de esa estadística, ¿vale? Eso es otro tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Pero la única que vamos a centrarnos en este estudio y la única que es generativa es aquella que es capaz de generar nuevo contenido. Puede ser nuevo contenido en texto, en imágenes, en audio, en vídeo, pero siempre generando nuevo contenido, ¿vale? Y luego la inteligencia artificial agéntica, que es la que estábamos comentando en el chat, es una inteligencia artificial transversal que combina todo este tipo de inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque lo más importante a la hora de determinar qué hacemos con inteligencia artificial es saber cuál es nuestro problema. El paso número 1 es: yo tengo este problema. Como problema, tengo que buscar una solución. ¿Cómo le busco esta solución? Apoyándome en distintas herramientas, en distintas tecnologías. Dentro de esas herramientas y dentro de esas tecnologías tenemos la inteligencia artificial. Y dentro de toda esa inteligencia artificial tendríamos la analítica, la estadística, la descriptiva y en un sector la generativa. ¿Vale? Entonces, la agéntica lo que nos permite es interactuar entre los distintos tipos. Por ejemplo, imaginemos que mi problema es que necesito saber cómo se va a comportar el sector de ventas o el ejemplo de Amazon que hemos dicho para estas navidades de este año. Pero para ello no solamente me voy a centrar en los datos de venta de mi zona, sino también en los datos climatológicos y en los datos del país. Tengo que hacer un análisis de toda esa información. Después tengo que hacer un análisis estadístico por edades de cómo se comportan ciertos sectores a la hora de regalar. Entonces, al final es un conjunto de tipologías de inteligencia artificial que combinan y conviven entre sí para luego llegar, digamos, como en último cauce, a la inteligencia artificial generativa y luego finalmente al consumidor. Entonces, para orquestar todo ese comportamiento y automatizarlo, utilizamos la inteligencia artificial agéntica, que son agentes que se comportan como si fuesen humanos, ¿vale? En vez de llamarlos robots al uso, como podemos estar acostumbrados a una aspiradora automática o a un dispositivo de IoT, ¿vale? Digamos que es algo que está como desarrollado en la nube, ¿vale? Y esa es la inteligencia artificial agéntica, la que coordina o gestiona distintos comportamientos. En verdad lo que hace es gestionar flujos. Tengo esta acción, la introduzco dentro de este tipo de inteligencia artificial, acciono según un resultado, una respuesta, voy por la vía A o voy por la vía B, en función de cada una de las vías elijo otro tipo de inteligencia artificial. Bueno, esa orquestación es lo que hace la inteligencia artificial agéntica. Y es lo que se puede conocer también como bots, exactamente. ¿Vale? Eso es. Los bots al final son agentes o dispositivos automáticos que con lenguaje natural humano interactúan con componentes, sistemas, elementos, etc. Eso es. Vale, entonces tenemos que ser capaces, dispositivos de lenguaje humano, eso es. Entonces tenemos que distinguir perfectamente entre qué es inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y qué son, por ejemplo, motores de búsqueda, ¿vale? La inteligencia artificial generativa, como ya hemos comentado, es aquella que genera, ¿vale? Mientras que los motores de búsqueda son aquellos que en base a una entrada, a un escrito, a un input, a un mensaje, nos devuelven búsquedas relacionadas con contenido que contiene esa información, ¿vale? Por ejemplo, inteligencia artificial generativa, nosotros le preguntamos al sistema que nos explique cómo es la fotosíntesis, como si tuviésemos 10 años, y nos va a dar una explicación dentro de todo su conocimiento de qué es la fotosíntesis y nos la va a devolver como si tuviésemos 10 años, ¿vale? Sin embargo, si nosotros en un motor de búsqueda, como puede ser Google, ponemos qué es la fotosíntesis, nos va a dar una serie de listados de enlaces donde se está hablando de la fotosíntesis, ¿vale? Pero como tal, no compone una respuesta. Sí que es cierto que hoy en día
Si escribimos en Google qué es la fotosíntesis, explícamelo como si tuviese 10 años, la primera entrada que nos va a aparecer es una entrada generativa, porque Google, ahora mismo, hoy en día, utiliza su modelo Gemini para devolver una entrada compuesta, o sea, una entrada generativa, ¿vale? Que lo está generando en base a los diferentes links que nos va a mostrar a continuación, ¿vale? Entonces vamos a ver qué distintos tipos de input y output, es decir, de datos de entrada y salida, trabaja dentro de la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial generativa. Como os podéis imaginar, los formatos son múltiples. Podemos tener formato texto, como por ejemplo puede ser un documento, unas instrucciones, una descripción. Podemos tener un audio, por ejemplo, una grabación de voz, una melodía. Podemos tener unas imágenes, unas ilustraciones, unas capturas de pantalla. Podemos tener un vídeo, que es una secuencia de imágenes y audios. Y podemos tener combinaciones multimodales, es decir, una combinación de textos con audios, con imágenes y con vídeos. Por ejemplo, un documento PDF que se lo pasamos a la inteligencia artificial generativa y le pedimos que nos explique de qué va el documento, ¿vale? No solamente se va a centrar en el texto, sino que va a capturar la imagen, la va a procesar, la va a interpretar, nos va a devolver información de esa imagen, etcétera, ¿vale? Entonces existen muchísimas y cada día salen nuevas herramientas y sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Aquí vamos a ver una serie de ellas, ¿vale? Algunas os sonarán, algunas las utilizaréis, otras serán nuevas y otras utilizaréis incluso algunas diferentes. La idea de ver las herramientas que tenemos aquí a disposición y que estamos explicando es un poco según nuestro expertise, nuestro campo nuestro ámbito de trabajo, ¿vale? Lo que os he dicho al principio, lo más importante en este punto y como herramientas y sistemas de inteligencia artificial generativa es saber cuál es nuestro problema. ¿Qué problema tengo? ¿Cómo le voy a poder dar una solución? ¿Vale? Entonces, me voy a apoyar en una herramienta. No existe la herramienta ideal, la mejor herramienta. Vamos a ver después en qué nos podemos apoyar o cómo podemos decidir cuál es nuestra mejor herramienta. Y vamos a ver que muchas veces se nos va a escapar de nuestro alcance, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque todas las herramientas de inteligencia artificial generativa están apoyadas en una serie de criterios que muchas veces escapan a nuestra gestión. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y mi empresa tiene como proveedor cloud Microsoft. Bueno, pues todo el expertise y toda la herramienta de inteligencia artificial generativa que mi empresa vaya a proveer al trabajador va a ser, lógicamente, del ecosistema Microsoft. ¿Quiere decir esto que es mejor el ecosistema Microsoft que el de Google? No, pero quiere decir que a mi alcance está el de Microsoft, porque es el que mi empresa me facilita, ¿vale? Además, hay ciertas herramientas, dependiendo de lo que yo a lo que yo me dedique y con lo que yo trabaje, que un proveedor u otro me va a facilitar el día a día, ¿vale? Entonces, quiero deciros esto para que veáis que no hay ninguna herramienta que sea mejor ni cuál sea peor, sino que simplemente depende de a lo que nos vamos a dedicar y lo más importante, cuál es nuestro caso de uso o nuestro problema o nuestro ámbito, ¿vale? Eso es lo que va a determinar qué herramienta utilizar. En este tema nosotros lo que vamos a enseñaros es una serie de ellas para que veáis la diversidad de herramientas que existen. Hay muchas más. Vale, comenta Jorge que para alguien que empieza en docencia, que cuál es la mejor herramienta. Es lo que os digo. No hay ninguna herramienta que sea mejor que otra. A mí, personalmente, y cuál utilizo yo y por qué os digo esto, un momento. Vale. Para mí, la que más me gusta en cuanto a calidad y demás es Claude, a mí, personalmente. Pero os cuento el por qué. Porque está enfocada en un proceso o en un entrenamiento ético, ¿vale? Y cuando estamos trabajando en temas académicos, sociales, etcétera, pues este tipo de soluciones funcionan muy bien. Os he pasado un link hay muchos rankings o benchmarking de
de modelos, ¿vale? Pero es verdad que Claude, os paso otro link para que veáis, o sea, al final esto es un poco a criterio de cada uno, ¿vale? Yo os paso distintos links para que los veáis. Depende de vuestras necesidades, uno va a ser mejor que otro, ¿vale? Pero, por ejemplo, a mí Claude me gusta, a mí personalmente, para mi día a día, por mis necesidades, por mis casos de uso, etcétera, etcétera, a mí Claude me gusta mucho, ¿vale? Como herramienta, ¿vale? Que es de Anthropic. Lo vamos a ver, es una de las herramientas que vamos a ver aquí. ¿Quiere decirse que Claude es el mejor de todos? Pues no, vamos a ver desde aquí hasta el tema 4, vamos a ver distintos aspectos de cada uno, pero es cierto que se comporta muy bien, ¿vale? Sobre todo por eso, porque está apoyado, está entrenado con información desde un punto de vista ético, que es algo que es muy necesario en el uso de la inteligencia artificial generativa y veremos en el tema 4, ¿vale? Veremos en la clase 4, ¿vale? Todos ellos son muy buenos, todos ellos funcionan muy bien, todos ellos están apoyados en millones y millones y millones de datos y de información, ¿vale? Pero simplemente es un poco ver cómo lo podemos ajustar, ¿vale? Entonces, vamos a ver una serie de herramientas que os las voy a explicar en la siguiente tabla, ¿vale? La primera de todas, y no por ello más ni menos importante, simplemente por seguir un orden y por extensión, ¿vale? ChatGPT, ¿vale? ChatGPT es muy conocida porque ha sido el primero de los primeros modelos de inteligencia artificial generativa que han aparecido, ¿vale? Es un asistente conversacional y nos ayuda pues a redactar documentación, a hacer resúmenes, a generar nuevos escenarios y al final está integrado con todo el paquete de GPT, ¿vale? Si miráis los rankings que os he pasado, pues uno de los modelos más destacados es el GPT 5.2, ¿vale? Por ejemplo, que es el nuevo GPT, ¿vale? Entonces, bueno, está muy bien, es un modelo genérico, ¿vale? Es un modelo global, le podemos preguntar de todo y, bueno, y en esta asignatura aprenderemos cómo poder preguntarle y refinar un poco lo que le estamos preguntando, ¿vale? Luego, en el siguiente registro que tenemos en la tabla es Microsoft Copilot. ¿Por qué Microsoft Copilot? Porque lo que ha hecho Microsoft, junto con la parte Tech de OpenAI, que es el desarrollador de ChatGPT, ¿vale?, ha creado un asistente empresarial. ¿Por qué es un asistente empresarial? Porque lo que ha hecho Microsoft, ¿vale?, ha sido integrar esa inteligencia artificial generativa de ChatGPT en todo su paquete de Office, Word, Excel, Access, PowerPoint, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Pues que lo tenemos integrado en nuestras licencias de Microsoft 365 y hoy en día todas o casi todas las compañías utilizan en algún momento el paquete de Office para hacer sus trabajos, Excel, PowerPoint, etcétera. ¿Existen muchos otros? Sí, tenemos Canvas, usa Canva en sustitución de PowerPoint, tenemos todo el paquete de Google, pero al final, si no eres del stack tecnológico de Google y tu proveedor sea Google, normalmente tu gestor de correos electrónicos va a ser Outlook, por ejemplo, ¿vale? Que en tu caso tú utilizas Gmail, fantástico, pues posiblemente todo tu stack tecnológico de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa va a ser Google y todo el paquete de Google. ¿Que lo tienes en Amazon? Pues será Amazon y sus componentes equivalentes, ¿vale? Por eso decía que se nos escapa muchas veces a nosotros de cuál es mejor, cuál es peor, cuál quiero usar y cuál no quiero usar. Al final vamos a acabar utilizando el que esté a nuestro alcance, porque todos son buenos a su manera. Lo único que tenemos que aprender es cómo trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, Microsoft Copilot, además de integrar OpenAI, nos añade el compliance de Microsoft. Es decir, que es una cosa muy importante y que veremos en el tema 4, pero os adelanto ya. Nunca subamos información sensible nuestra ni de nuestra compañía a ninguna aplicación gratuita, tipo Cloud gratis, OpenAI gratis, ChatGPT gratis, me refiero. Nunca. ¿Qué nos ofrece Microsoft Copilot o qué nos ofrece Google en la versión cloud con Gemini o qué nos ofrece Amazon? Nos ofrece un compliance, ¿vale? Unas políticas de seguridad de que todo aquello que yo como persona o empresa suba a sus sistemas no se va a utilizar para entrenar en un futuro nuevos modelos, ¿vale? Si yo subo información sensible mía a ChatGPT en la versión free o en la versión premium y no me he leído los términos y condiciones y no sé exactamente qué me protege, qué no sé lo que yo estoy subiendo para hacer las preguntas y generar nuevo contenido, no sé dónde va a ir ese contenido que yo estoy subiendo.
Seguro no se elimina, eso estoy convencido, pero dónde va a ir no lo sé. ¿Vale? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Y eso entra dentro de todo lo que vamos a ver en este curso, pero sobre todo en la parte del tema 4, que es la parte de ética. ¿Vale? Luego tenemos Gemini, que Gemini al final es el modelo igual que lo que tiene Microsoft Copilot, Gemini en Google. ¿Vale? Hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo bueno que tiene esta parte de Gemini es que igual que Microsoft está integrado con Excel, Access, Word, etcétera, pues Gemini está integrado en todo lo que es el workspace de Google. Por ejemplo, ya no solamente las aplicaciones de gestión de Office de Google, que también, sino, por ejemplo, con el buscador de Google o, por ejemplo, YouTube, que también es de Google. ¿Vale? Luego tenemos Meta AI. Es exactamente lo mismo, la misma finalidad, la misma funcionalidad que el resto, pero aplicado a unas redes sociales. ¿Por qué? Porque lo tenemos en nuestro WhatsApp, lo tenemos en Instagram, lo tenemos en Facebook, ¿vale? Y hace lo mismo. Resumen de textos, genera nuevos contenidos respecto a textos, nos genera nuevas imágenes en base a imágenes que nosotros subamos de forma muy artística y muy graciosa, pero esa información que yo subo de mi foto con mi hijo o mi abuela o el abuelo con el nieto o lo que sea, no sabemos dónde se está subiendo ni dónde se está almacenando, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con subir cierta información sensible a ese tipo de plataformas, ¿vale? Luego tenemos Claude, que es muy similar también, pero es la única o de las únicas que están enfocadas en una especie de IA ética, ¿vale? Luego, para aquellas personas que sean más desarrolladores o diseñadores, ¿vale? Para desarrolladores tenemos, por ejemplo, GitHub Copilot, que no aparece aquí en esta lista, y para diseñadores tenemos, por ejemplo, Adobe, tanto Express como Firefly. Son dos herramientas de pago, ¿vale? Pero son muy potentes porque nos ayudan a generar vídeos y contenido e imágenes y demás de forma muy rápida y están integradas sobre todo con Photoshop e Illustrator, que son también herramientas de licencia de pago, pero muy usadas por el mundo del diseño gráfico. ¿Vale? Luego tenemos DALL-E, que también es de OpenAI, igual que ChatGPT, y es el componente que nos genera imágenes dentro de nuestro ChatGPT. ¿Vale? Es el generador de imágenes. Luego, por otro lado, tenemos Stable Diffusion, ¿vale? Que esta sí que cabe mención importante porque es un generador también de imágenes similar a DALL-E, ¿vale? Pero de código abierto e instalable en local. ¿Qué quiere decir esto? Que al no subir ningún contenido a la nube, porque lo tenemos instalado en nuestro ordenador, al no subir información a ningún sitio, todo lo que generemos ahí se va a quedar en nuestro ordenador. Entonces nunca se va a compartir con algo o alguien, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de seguridad también es muy, muy, muy potente. Y luego mencionamos Azure AI Studio, ¿vale? Pero que igual que tenemos Azure AI Studio, tenemos Google AI Studio y Amazon AI Studio, que es la suite tecnológica, la plataforma en la que podemos hacer toda la parte de inteligencia artificial, no solo inteligencia artificial generativa, sino también inteligencia artificial predictiva, analítica, etcétera, dentro de cada suite de cada cloud, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente os las mencionamos para que las tengáis ahí. Vale, vamos a repasar un momentito los mensajes del chat. Vale. Brian comenta que está haciendo su tesis con el uso de IA y solo sube contenido de IAs. Y si subes la información, ese contenido, la IA se apropia de la información. Más que se apropie de la información, tienes que ver un poco para qué la estás utilizando. ¿Vale? O sea, es lo que decimos, es una herramienta. Aquí lo vamos a ver en el tema 4, pero aquí entra mucho en juego todo lo que es la parte ética, propiedad intelectual, derechos de autor, plagio, bueno, todo este tipo de cosas, ¿vale? Si tú estás usando una cuenta controlada, una cuenta premium, al final cuando nosotros usamos una herramienta free, asumimos o aceptamos una serie de condiciones, cuando aceptamos la política de condiciones de la herramienta, que muchas veces pues es cesión o esta información se podrá ser utilizada para fines comerciales, para hacer nuevas, lo que sea, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que tener bien controlado, ¿vale? Más que nada para luego no tener ningún susto en cuanto a ese tipo de cosas. Tanto al usarla como al generarnos la información, porque a lo mejor nos genera algo y es un plagio o es un texto literal de otro trabajo
o contiene partes o fragmentos de un audio o de un vídeo que tiene copyright, o sea, propiedad intelectual, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho foco puesto, ¿vale? Lo veremos también en el tema 4, os estoy adelantando ya cositas, pero la parte más importante es el sentido común y la supervisión humana, ¿vale? Vale, no, cada IA tiene su banco. Piensa que cada IA, o sea, piensa que es una competición, ¿vale? Entonces, si todas las IAs compartiesen esa información, no te decantarías por una o por otra, sino que cogerías cualquiera porque comparten esa información. Entonces, cada IA tiene como su nicho, ¿vale? Por ejemplo, GitHub Copilot utiliza solo información de código. GitHub Copilot, GitHub es el entorno de desarrollo, ¿vale? Para desarrolladores donde se almacena todo el código de soluciones de software, ¿vale? Hay más, pero bueno, imaginaos en el caso de GitHub, ¿vale? Pues GitHub para sus modelos solo entrena con información de nicho de programación. Entonces, es muy bueno para ese fin. Si tú le quieres preguntar por algo más social, pues no va a ser tan bueno como si le preguntas, por ejemplo, a ChatGPT, ¿vale? Pero porque tampoco es su nicho de mercado, ¿vale? Su nicho de mercado es ayudar a los desarrolladores a desarrollar nuevo código. Entonces, por eso no comparten toda esa información. Bien cierto es que lo que son las bases de la generación, porque lo que hacen este tipo de sistemas es, en base a todo el aprendizaje, o sea, cogen todos los millones y millones de información que hay en Internet pública y con eso no aprenden solo ese contenido, sino la forma de escribir, ¿vale? La forma de redactar, la forma de generar palabras, lo que son palabras, lo que son sinónimos, los que son antónimos, lo que son verbos, los que son sustantivos. Y con todo ese aprendizaje es con lo que ellos juegan a la hora de componer o generar nuevo contenido. Cuando decimos que son herramientas que generan, queremos decir que son herramientas que no te devuelven un texto literal encontrado en Internet copia-pega, sino que te van a devolver la misma conclusión o el mismo significado, pero que te transformarán distintas palabras. Y si tú a esa devolución que te devuelven, ¿no? a esa información que te devuelve, que tiene la misma conclusión o el mismo significado, pero con distintas palabras, le dices ahora devuélvemelo en un lenguaje más técnico, te lo va a devolver mucho más técnico. Ahora devuélvemelo en un lenguaje más para niños de 3 años. Te lo va a devolver pues hablándote de colores, de animales. O sea, hace esas conversiones y eso todo lo hace de forma generativa, o sea, de forma nueva, ¿vale? Pero no comparten IA. Y cuando hablamos de inteligencia artificial ética, ¿vale? Quiere decir que la información con la que Claude ha sido entrenada, por ejemplo, en este caso, es con información que no está sesgada, que desde un punto de vista ético es correcto. ¿Por qué? Porque vas a utilizar este modelo para cosas más sociales, académicas, educativas. Quiere decirse esto que a lo mejor pues Claude no ha sido entrenado con información histórica política, por ejemplo, ¿vale? O es un ejemplo, o con información de guerras, o con información de odio, ¿vale? Todo ese tipo de información ha sido excluida para poder entrenar este modelo, por ejemplo. ¿Vale? Eso lo podéis ver en los rankings o la información con la que Claudia ha sido entrenada, ¿vale? Os cuenta un poco, nos dice de qué fuentes, porque eso nos lo cuentan, lógicamente, porque eso es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De que no todas las IAs comparten la misma información. Nos cuentan con qué información ha sido entrenada. Por eso también ese es uno de los problemas de la inteligencia artificial generativa, que es un poco caja negra, porque no te cuenta qué información ha utilizado, pero sí te cuenta más o menos de qué fuentes. ¿Vale? Entonces, ahí sí que puedes verificar o validar si para tu caso de uso es bueno o no. Luego estos son las comerciales, ¿vale? Luego siempre nosotros podemos generar nuestra propia inteligencia artificial generativa en base a nuestra propia información de nuestro corporativo, de nuestro sector o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que los costes de entrenar esos modelos son muy elevados. Entonces, tiene que ser muy rentable para tu día a día tener entrenado un modelo de ese estilo, frente a utilizar alguno de estos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que os dedicáis a temas jurídicos muy específicos de nicho, muy concretos de un determinado sector. Pues ahí a lo mejor vuestro ranking de mercado son
distintas personas que compartan esos mismos criterios que tú has trabajado, pero es algo como muy de nicho. Entonces, es un poco la generalización frente a el focus, ¿no? Focalizar en un determinado sector. Entonces, depende un poco, al final, cómo sean tus políticas de negocio, ¿vale? ChatGPT, Gemini, Meta, etcétera, pues son globales. Tú puedes pedirle tanto a ChatGPT como a Gemini como a Meta que te cree una nueva imagen tuya con tu perrete, con el perro, en un bosque de tal forma, con tal, y te va a generar una imagen de una forma u otra, más o menos similar o parecida o diferente. Fantástico. Ahora bien, si le quieres preguntar a Gemini, tengo este problema, ¿qué artículo de la ley de mi país tengo que revisar para...? Pues a lo mejor te va a decir algo como, pues no te puedo decir esta información, te puedo buscar algo parecido. A eso me refiero, ¿vale? O sea, al final tenemos que tener en cuenta que son herramientas y que dependiendo cuál usemos, nos va a dar un poquito más de información o menos, o se va a ajustar más a nuestro caso de uso. Por eso no tenemos que coger la herramienta y enfocarla en nuestro problema, sino tenemos que tener claro nuestro problema y ver qué herramienta utilizamos para resolver ese problema, ¿vale? Esa sería la cadena. ¿Qué ocurre muchas veces? Que muchas veces, por lo que decíamos, ¿no? Pues nuestra empresa en la que trabajamos o lo que sea, tenemos esta herramienta a nuestro alcance y tenemos que ajustar esta herramienta al problema exactamente que tenemos, nosotros o nuestros clientes. Entonces, ¿se puede hacer? Por supuesto. ¿Las herramientas avanzan? Por supuesto. Seguramente se pueden ajustar, se pueden revisar, pero al final el camino idóneo o el camino ideal no sería ese. Aunque luego es verdad que el día a día, pues la tecnología, la inteligencia artificial y demás avanzan mucho más rápido que las conclusiones o las resoluciones de los problemas que nosotros podemos encontrarnos. ¿Vale? E igual que estas herramientas que os estoy indicando yo aquí, hay muchas otras, ¿vale? Algunas os sonarán, otras serían nuevas para vosotros, otras ya las habríais utilizado, pero bueno, para que sepáis que al final lo importante que vamos a ver en este curso no es el cómo usamos esa herramienta, sino cómo usamos la inteligencia artificial generativa en general, que la podríamos utilizar en cualquier herramienta. ¿Vale? En las siguientes clases lo vamos a ver. Nosotros para hacer la clase vamos a utilizar ChatGPT, por ejemplo, porque es como la más extendida, que es gratuita y no vamos a usar nunca datos sensibles, pero el que quiera utilizar Claude, Gemini o la que sea, la va a poder utilizar sin ningún problema. ¿Vale? Porque al final son técnicas, son mecanismos, ¿vale? Que vamos a aprender a utilizar para mejorar el uso con este tipo de herramientas. ¿Vale? Pero ahora hemos estado viendo todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero también existen una serie de limitaciones, ¿vale? En muchas de ellas ya hemos estado hablando durante la sesión. La primera, la fiabilidad, ¿vale? Hay veces que la inteligencia artificial generativa nos devuelve resultados que no son fiables, o son fiables en parte, o se quedan en una superficie que implica que no sean tan fiables. ¿Por qué puede que no sean fiables? Pues porque se produzcan sesgos históricos. Por ejemplo, si utilizamos una herramienta de inteligencia artificial generativa para clasificación de perfiles profesionales de liderazgo y esa herramienta, como ha sido entrenada con los datos de los últimos 20 años, pues nos favorece más al sexo masculino, por ejemplo, que al femenino en base al histórico de información que contiene, ¿vale? Eso es una producción de sesgos. Por ejemplo, que utilicemos información errónea. O sea, pensad todos los millones y millones de datos con los que han sido entrenados este tipo de sistemas, pues en algún sitio una fecha de un acontecimiento histórico puede estar errónea y este sistema puede estar consumiéndola, ¿vale? Normalmente se suelen utilizar pesos para ajustar distintos tipos de resultados. Si preguntamos un acontecimiento histórico y nos salen 5 resultados, 4 de ellos nos da una fecha y otro nos da otra, pues el peso mayor lo tienen los 4 resultados que coinciden, ¿vale? Pero bueno, puede haber información también errónea en ese sentido. O alucinaciones, que estas alucinaciones es cuando el modelo lo restringimos tanto, le ponemos tantos filtros, le intentamos acotar tanto que no es capaz de responder y como están preparados para responder sí o sí, pues te responden con lo que pueden. Y entonces nos damos cuenta que esa respuesta no es correcta, ¿vale? Otra limitación muy importante son los requisitos tecnológicos, ¿vale? Todo este tipo de tecnología requieren unos requisitos tecnológicos muy altos para que sean eficaces. El primero de todos, GPU, ¿vale? Si queremos generar imágenes y demás, necesitamos una tarjeta gráfica.
con el coste asociado que tienen. Además, necesitamos estar en constante acceso a grandes volúmenes de información que generalmente están disponibles vía Internet. Por lo tanto, necesitamos tener una buena conexión a Internet. Respecto a la privacidad, como recopilamos o están entrenados estos modelos con tanta cantidad de datos en Internet, parte de esos datos o ciertos datos pueden violar la seguridad y la ley de protección de datos que encima ha cambiado en los últimos años. También la falta de estándares o leyes globales. No existe a nivel estándar universal ninguna gobernanza ni ninguna legislación. Entonces puede haber dos modelos de inteligencia artificial iguales que estén compitiendo en distintas características legales. ¿Vale? Luego la coherencia. La inteligencia artificial generativa no siempre nos devuelve la misma información emitiendo el mismo prompt, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de datos, de análisis de datos muy técnicos o de datos científico-técnicos, ¿vale? Puede que los datos o la información que nos devuelva no sea muy fiable o no sea igual, ¿vale? Y luego, como todo, la obsolescencia, ¿vale? Pensad que desde el 2019 hasta el 2025 y ahora en el 2026 hemos pasado del GPT-2 al GPT-5 con el coste asociado que tiene cada uno de esos modelos y entrenarlos, y el GPT-2 ahora es que ni siquiera se plantea en la cabeza de nadie. El GPT-4 o el 4 mini, bueno, puede que se empiece, o sea, se siga usando o por lo menos conociendo, pero el GPT-3, que fue en 2020, que fue de los primeros modelos con el coste asociado que tuvo, es que ya ni se usa. ¿Vale? Entonces, este tipo de velocidad a la que avanza la tecnología, pues hace que nuevos modelos desbanquen a modelos anteriores con el coste que esos modelos anteriores han tenido y han repercutido en la sociedad, en nuestra compañía, en nuestra empresa o lo que sea, ¿vale? O incluso en nuestros desarrollos. Imaginaos que nosotros ahora mismo estamos utilizando el modelo GPT 5.2, que es el que estábamos viendo que es el que está ahora lanzado, por ejemplo, o Claude Sonnet, por ejemplo, el modelo que sea, y dentro de 3 meses cambia. Tenemos que actualizar y recambiar todo nuestro proceso. Incluso luego empieza toda la parte de legacy, de modelos que se quedan obsoletos, que no tienen soporte. Bueno, todo este tipo de costes asociados al uso de este tipo de tecnologías que derivan de ello. ¿Vale? Perfecto. Ay, perdonad que me he comido un montón de mensajes, disculpad. No los he visto, estaba leyendo el último, ¿vale? Vale, Claude se refiere a, Claude es un modelo que utiliza, que está enfocado para que se use desde un punto de vista ético, social, educativo, etcétera, ¿vale? Siempre hay que citar el uso de la IA. Lo veremos en el tema 4. Me gusta que estéis haciendo estas preguntas. Estáis ya casi en el último tema de esta formación. Efectivamente, siempre hay que citar. Cada vez que se haga algo con inteligencia artificial y sea en un sector reglado o regulado, como puede ser sanidad, educación, legal, etcétera, hay que indicar que se ha hecho con inteligencia artificial. Ocultar eso puede tener problemas legales, ¿vale? Sí, hay formas de citar cuando se ha utilizado la IA para generar documentación o al menos para apoyarse en ella. ¿Vale? Eso es, la discriminación puede ser discriminación por sexo, por género, por religión, racial, incluso de edad, que se beneficie, por ejemplo, a ciertos grupos de edad, por ejemplo, jóvenes, para ciertos trabajos en vez de gente mayor. Efectivamente, esos son los sesgos y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Vale? Perplexity tiene una funcionalidad parecida a ChatGPT, es otra solución muy similar. O sea, al final son soluciones que están apoyadas en la misma base, ¿vale? Lo que sí que cada uno lo enfoca desde un punto de vista distinto. Por ejemplo, ChatGPT ha sido usado o ha sido entrenado con información más genérica, más global, y ha sido de las primeras. Y entonces, por ejemplo, Perplexity, por ejemplo, lo que ha hecho es lo mismo, pero ha discriminado pues ciertas fuentes de datos que a lo mejor pueden producir a lo mejor más error. ¿Vale? Vale, en cuanto a al porcentaje de fiabilidad, todas son más o menos, bueno, no.
depende de la que estemos utilizando. La fiabilidad siempre es buena, el porcentaje varía, por supuesto, pero más que varíe, vamos al nivel de detalle, que lo veremos en el tema 3 con la parte de refinamiento. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tú le preguntas a cualquier IA gratuita y lo que te devuelva, a no ser que sea algo muy actual, muy novedoso y no tenga contexto, que puede ocurrir, te va a devolver datos fiables. Lo que pasa es que en vez de dártelos muy en detalle, muy concretos, te los va a dar pues en una muy a nivel, alto nivel, a lo mejor, o más alto nivel. ¿Vale? Entonces puedes utilizar tanto la gratuita como la de pago. ¿Vale? El soporte está en la dinámica de cambio. ¿Vale? Eh, Vale, no, es lo que decíamos, no hay una herramienta más sofisticada que otras. Ahí os recomiendo que busquéis, cuando tengáis un caso de uso, un nicho de mercado, que hagáis un sondeo en Internet de qué herramientas apoyan o sirven más para ese tipo de casos. ¿Vale? Por ejemplo, como el caso de clases de estadística. ¿Vale? Hay refinamientos o hay técnicas para mejorar las respuestas en cuanto al ámbito estadístico, pero, pero sí que es cierto que al final... un momentito. Vale. Pero sí que es cierto que al final depende mucho clases de estadística, de qué tipo de estadísticas, en base a qué tipo de datos. Son datos sociales, son datos económicos, son datos empresariales. Entonces, por eso os digo que echéis un vistacillo ahí. Si alguien tiene un caso mucho más concreto, podemos echar un vistazo, pero sobre todo eso, centrar que todas las IAs nos van a dar una guía, un procedimiento, un template, ¿vale? Y luego nosotros tenemos que avanzar sobre ese, ¿vale? Vale. Vale. A ver, respecto a IAs, como sabéis, las IAs son... sí, Google AI Studio es igual de completa que Microsoft AI Studio. Además, Google AI Studio tiene una parte muy potente en cuanto a la generación de imágenes, que está muy bien, por ejemplo. Respecto a traducciones, como sabéis, la inteligencia artificial generativa es multilingüe, ¿vale? Entonces le puedes pedir que te traduzca el contenido en el idioma en el que quieras, ¿vale? Da igual que sea ChatGPT, que Claude, que lo que sea. Simplemente en el prompt le tenéis que indicar que quieres que el resultado te lo devuelva en lenguaje X, ¿vale? Por ejemplo, mira, os voy a pasar esto que me lo estáis preguntando también, ¿vale? ¿Vale? Estoy pasando cómo citar con IA, ¿vale? Ponéis OpenAI el año que lo esté haciendo, respuesta generada por ChatGPT sobre cambio climático, por ejemplo, y el modelo que estáis usando, modelo de lenguaje grande, ¿vale? Si en vez de ser el GPT 5.5 estáis usando el 5.2 o el 4 mini o el que sea, pues lo indicáis ahí también, ¿vale? Y eso en la bibliografía y en la cita del texto, pues ponéis OpenAI o lo que sea, ¿vale? Eso, en cuanto a eso, a nivel general o global, toda la IA o IA generativa es en multilingüe. Sí que es cierto que existen modelos específicos, ¿vale? Por ejemplo, entre inglés, español, portugués, ¿vale? O japonés, o lo que sea. Ahora, si queréis un idioma o más, menos extendido, ¿vale? Por ejemplo, el catalán, gallego, vasco, en función de, no sé, de cualquier, en comparación con el inglés, por ejemplo, hay modelos que los países están desarrollando justamente para eso, ¿vale? Entonces, ahí sí que es recomendable que utilicemos siempre los modelos que más se adapten a nuestro caso, ¿vale? Perfecto. Pero sobre todo eso, lo importante es que recordemos que son herramientas, ¿vale? Y como herramientas tenemos que aprender a utilizarlas, ¿vale? Eh,
José, no entiendo tu pregunta. Notas que en clase se están dictando cualquier día. O sea, ¿te refieres a que se están programando en cualquier momento? Va a haber 4 sesiones y las vais a ver, van a apareceros en vuestro apartado de clases, ¿vale? Eso sí. Te puedo decir... No, porque no lo tengo aquí. Estaba intentando mirar cuando... Vale, la siguiente la tendríamos el 28, ¿vale? El próximo miércoles. La siguiente, perdón, el próximo jueves, disculpad. Bueno, los siguientes jueves, justamente. Mucho más fácil de recordarlo. Eso es. ¿Vale? Van a ser todos los jueves de 5 a 6 horas españolas. O sea, el mismo hueco, espacio, tiempo que hemos tenido hoy. ¿Vale? De aquí a 4 jueves, eso es. Uno por cada tema. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad a todos a todos y a todas por vuestro tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en apuntarla si lo comentamos en los foros o en la próxima clase. Y nos vemos en la siguiente clase, efectivamente. Muchísimas gracias a todos.